De orina de la pista. Y se vendió por $15,000. De las explicaciones de la obra, o sea, todo es una obra completísima. Voy a dejar enlaces a todos estos vídeos. Jesús de Pisa. Fue creado por... Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Wow, madre mía. Vale, ok, un momento. En este vídeo os voy a hablar acerca de Joseph Beuys y lo que voy a hacer va a ser básicamente ir investigando con todas y todos vosotros y vamos a ir un poco descubriendo acerca de lo que es la vida de este hombre, pues eso, todos juntos, y vamos a ir viendo a dónde nos lleva pues esta investigación acerca de Joseph Beuys. Joseph Beuys, para los que no lo conozcáis, es uno de los artistas que yo creo que más ha influenciado a la mayor parte de los artistas contemporáneos de hoy día. Sin embargo, me atrevo a decir que es probablemente uno de los más aburridos. O sea, tú ves las obras de Joseph Beuys y son realmente un auténtico tostón. En Berlín, bueno, perdonad que no me he presentado, soy Rayitox de la Fe, me podéis encontrar por Instagram como Rayitox con 2 L's con X. Suscribiros, si no lo habéis hecho ya, darle a la campanita, darle al like, bla, 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 todas esas cosas. Vale. Lo siguiente, hola a todas y todos, bienvenidos a todas las personas que os vais incorporando poco a poco en el chat. Gracias por estar aquí compartiendo este rato conmigo y espero que os sirva para aprender o si no al menos pasar un rato, pues eso, en este caso hablando acerca de Joseph Beuys. Bien, como os decía, Joseph Beuys es un artista que es muy interesante en cuanto a concepto. Creo que ha aportado un montón de ideas a lo que es el mundo del arte contemporáneo y digamos que ha roto bastantes barreras que nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Para bien, o quizás según la visión de otros que acabo de poner ahí al principio, quizá para mal. Puesto que una de las cosas que defendía Beuys es que cada persona es potencialmente un artista. Eso, por un lado, y por otro lado, tiene un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que particularmente me encanta, y es el de la plástica social. ¿En qué consiste la plástica social? Pues básicamente
vendría a consistir en que se puede usar como material artístico el conjunto de la sociedad. Es decir, cuando todo lo que sucede a nivel político, las infraestructuras, nuestra manera de comportarnos, nuestra conexión espiritual, nuestra manera de relacionarnos unos con otros, todo eso forma parte de una gran obra. Y esta obra en un momento dado puede ser manipulada y puede ser de algún modo redirigida por nosotras y nosotros mismos. Entonces, me gustaría hoy, si os parece bien, vamos a ahondar un poco en lo que ha sido la vida de este hombre, de Joseph Beuys. Vamos a tirar un poco de Wikipedia y de lo que vayamos encontrando por internet. Y por otro lado, me gustaría leer algunos párrafos relacionados con este concepto que a mí me parece tan interesante, que es el de la plástica social. O sea que si sois personas que estéis acostumbradas a usar el arte o ver el arte desde una perspectiva de un material con el que puedas pintar, dibujar, esculpir, prepararos para intentar asimilar un concepto que es nuevo, que es el que aportaba Joseph Beuys. Y bueno, vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Vale, un segundo. Vale, parece que ya estoy aquí compartiendo la pantalla y vamos a ir, bueno, voy a quitar por aquí estos vídeos que me he ido encontrando de gente que es bastante beligerante con mucho de lo que hay en el mundo del arte contemporáneo y muy en concreto, probablemente no creo que estén muy acordes o muy a favor de las obras que proponía Joseph Beuys. Vamos a empezar un poco tirando de Wikipedia y a partir de ahí vamos a empezar a tirar del hilo, ¿vale? Bueno, aquí nos habla de que es, bueno, para los que no sepáis, es un artista que es alemán, que nació en el 12 de mayo de 1921 y murió el 23 de enero de 1986. Bueno, es un artista que ha trabajado en torno... A ver, esperar, porque es que no puedo verlo bien aquí ahora. Con varios medios, técnicas como escultura, performance, happening, vídeo, instalación y perteneció al grupo Fluxus. Sobre el grupo Fluxus hice ya un vídeo anteriormente en el que hablaba de algún modo sobre él a raíz de hablar sobre Yoko Ono. Quería un poco contextualizar lo que era la obra de Yoko Ono, que muchas veces ha sido bastante denostada, y de alguna manera ubicarla en un contexto en el que se pudiera entender más quién fue Yoko Ono y por qué hacía lo que hacía, por qué esos gritos delante del micrófono, por qué tantas obras que mucha gente no podía entender. Bueno, lo que es la bio de Joseph Beuys, que estaba por aquí bastante bien estructurada en comparación con otras biografías que he ido viendo en Wikipedia. Básicamente, lo que nos cuentan es que este hombre participó en la Segunda Guerra Mundial, estaba en el bando de los nazis, ya que es alemán. Bueno, a ver, podría ser alemán y no estar en el bando de los nazis, pero en este caso él era un soldado que estaba pues, en el bando de los nazis, era piloto de avión. En un momento dado, los rusos le tiran un pepino, se estrella en la región de Znamenka, por aquí está el nombre. El 16 de marzo del 44, su Stuka se estrelló cerca de la aldea Znamenka de Rayon de Krasnogvardeyski, de Crimea. A punto de morir congelado, nómadas tártaros lo rescataron, y atención a este detalle, y lo envolvieron en fieltro y grasa animal, logrando evitar su muerte. En cualquier caso, ambos elementos aparecerán, ya os lo aseguro yo que sí, constantemente en su obra, tales como el textil de origen animal. A ver, si vais a Berlín y tenéis ocasión de ir al Museo de Arte Contemporáneo de allí, que se llama Hamburger Bahnhof, cosa que os recomiendo, hay todo un apartado enorme dedicado a la obra de Joseph Beuys. Y la obra de Joseph Beuys, mirad, os la voy a enseñar un poco para que veáis cómo se ve. Pero ya os digo que por lo general es bastante aburridita. O sea, no os esperéis muchos colores, ni un mundo de fantasía y de alegría y tal, porque es bastante aburrida. Por lo general son piezas, pues yo qué sé, pues como esta,
así donde hay fieltro, donde hay varios elementos que para él han sido importantes a lo largo de su vida, pero es como que se quedó ahí pillado como buen alemán, dijo, fieltro me salvó la vida y la grasa también. A partir de ahora todo mi arte va a estar dedicado a la grasa y al fieltro. Entonces, digamos que para mí hay dos Joseph Beuys. Uno, que es el Joseph Beuys teórico, el profesor, el que tiene unas ideas que me parecen muy buenas, desbordantes, rompedoras con lo que era el momento en el que él vivió. Pero por otro lado tenemos un Joseph Beuys que hace unas obras que supongo que, bueno, en fin, yo qué sé, son bastante aburridas, porque pues imaginaros, trozos de fieltro, fieltro con forma de traje, fieltro con cuadrado, rollos de fieltro, mucha grasa. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues bueno, pues está bien. Para él fue algo muy importante. Él hablaba mucho de que, bueno, de un artista tiene que tener conexiones con lo que es su vida, con las cosas que ha experimentado. Bueno, en fin. Vale, vamos a seguir un poco con la biografía de Beuys. Trabajó de profesor universitario hasta que fue expulsado años después. La obra realizada en su tiempo de profesor se refiere a la relación de la pedagogía con el estudio del arte, ya que Beuys cambió totalmente el enfoque de enseñanza que se tenía hasta el momento. Del 46 al 51 estudió en la Escuela de Bellas Artes de Düsseldorf, donde más tarde fue profesor de escultura. La plástica social en realidad viene a ser como una forma de escultura. En 1962 comenzó sus actividades con el movimiento Neodada Fluxus, del que llegó a ser el miembro más significativo y famoso. Yo creo que junto con Yoko Ono, ¿no? Los dos. Quizá la obra de Joseph Beuys obviamente tiene mucho más peso, tiene mucha más profundidad, pero en términos de ser conocidos, Yoko Ono también es una artista muy conocida y que perteneció también. Quizá orbitó en torno al movimiento Fluxus. Su mayor logro fue la socialización que consiguió hacer del arte, acercándolo a todos los tipos de público. En cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, se puso miel y pan de oro en la cabeza y le hablaba sobre su obra a una liebre muerta que tenía entre sus brazos. Hay un vídeo de Rafael López Borrego que os recomiendo que se llama Joseph Beuys le habla del arte a una liebre. Ahí explica bastante bien todo lo que es esta pieza, cómo transcurrió, es decir, tiene ya un trabajo, sobre esta pieza en concreto, que está muy bien, entonces me parece como repetirme otra vez respecto a algo que ya ha hecho otra persona. También deciros que hay un vídeo que subió el doctor Soriano en una cuenta que tiene en YouTube que se llama Francisco Soriano, en la que hay un documental sobre Joseph Beuys que está muy bien y está con subtítulos al castellano, y de ahí podéis extraer mucha información. Luego, si me acuerdo, trataré de en la descripción del vídeo dejaros enlaces a todas estas obras, ¿vale? Bien, sigamos un poco con lo que estábamos viendo, con lo que era la vida de este hombre a través de Wikipedia. Vamos allá. Beuys llevó a cabo en el 74 la acción Me gusta América y América le gusto yo, donde Beuys, un coyote y materiales como papel, fieltro y paja constituyeron el vehículo de su creación. Convivió 3 días con el coyote. Apilaba periódicos estadounidenses, símbolo del capitalismo de ese país. Poco a poco el coyote y Beuys se van acostumbrando uno al otro y al final Beuys abraza al coyote. Esta pieza de Joseph Beuys es bastante icónica y es difícil que alguien estudie o haga un vídeo sobre Joseph Beuys donde no veas la escena de él entrando con el coyote, el hecho de que él no quería pisar el suelo americano, había dicho que no quería pisar el suelo americano, y él pues fue llevado en una ambulancia hasta el lugar donde tuvo lugar la exposición. Y bueno, pues aquí mira, tenéis bastantes fotos de lo que fue la pieza, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ir viendo un poco a Joseph Beuys y el coyote.
Hay gente que dice que durante la noche se iba a dormir a un hotel y que no estuvo conviviendo con el coyote. Otros sostienen que sí. ¿Qué más da? Al final de lo que se trata es de que esta pieza tuvo, pues bueno, su significado, estuvo ahí presente. Yo no sé si realmente la llevó a cabo realmente a 100% o no. Esperemos que sí. Bueno, la cuestión es que vamos, luego dice, Boyce repite muchos objetos utilizados en otras obras, objetos que difieren de los ready-made de Marcel Duchamp, no por su naturaleza pobre y efímera, sino por ser parte de la vida del propio Boyce, que los ha puesto ahí tras convivir con ellos y haberles dejado su huella. Esto me conecta, por ejemplo, con una exposición que hizo Francesc Torres, al que tuve el placer y el honor de entrevistar, en la cual lo que hizo fue, sobre vitrinas, colocar todos los objetos que habían tenido contacto con él a lo largo de su vida, especialmente a lo largo de su infancia. Cochecitos, muñecos, juguetes, en fin, un poco de todo. Muchos tienen una relación autobiográfica como la miel o la grasa utilizada por los tártaros. Una vez más, la miel, es que llega un punto ya que acaba uno harto de la miel, del fieltro y los tártaros. Es como todo el rato tenemos a estos elementos muy presentes en su vida. Con los tártaros que le salvaron durante la Segunda Guerra Mundial. En 1970 realizó asimismo su traje de fieltro. En 1970, Joseph Beuys fue profesor de escultura en la Kunstakademie de Düsseldorf, su estudiante más joven. Yo no sé por qué incluyen esto, ¿por qué ponen el más joven y no el más mayor, o el más delgado, el más gordo, o el más, yo qué sé? Su estudiante más joven en la Kunstakademie de Düsseldorf fue Elias Maria Reti. Pues muy bien, Elias Maria Reti, nos alegramos todos mucho de que fueras el artista más joven que tuvo el placer de poder estudiar con Joseph Beuys, quien estudió arte con él a la edad de solo 15 años. Muy bien, muy bien. En el 79, el Guggenheim de Nueva York exhibió una retrospectiva de los años de los 40 a los 70. En el 85 participó junto a Andy Warhol, que aquí es algo que me llama mucho la atención, el hecho de que se encontraran dos artistas como podían ser Joseph Beuys y Andy Warhol, que en un principio es como que no tienen absolutamente nada, pero nada, nada que ver. Joseph Beuys y Andy Warhol. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Bueno, vale. Ya está, esto era para darle un poco de color. Andy Warhol, Joseph Beuys, dos personas que realmente no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Es como el agua y el aceite, como Trump y mi culo. ¿Qué tienen que ver? Muy poco, o todo, quién sabe. Bueno, y el artista japonés Kai Higashiyama en el proyecto Global Art Fusion, Itan Fusion, iniciado por el artista conceptual Wally Fuchser. Este era un proyecto espacial de fax art en el cual un fax con diferentes dibujos de los tres artistas participantes fue mandado. ¿Qué tiempos aquellos del fax? ¿Os acordáis del fax? Pobrecito. Tendríamos que hacer un momentito así de silencio por el fax. Vale, va. Fue mandado por todo el mundo dentro de solamente 32 minutos. De Düsseldorf por Nueva York hacia Tokio. Finalmente recibido por Wiener Stadtpalais Liechtenstein. Bueno, vamos al tema que me parece más interesante de Joseph Beuys, y es su relación con la política. Beuys tuvo otra cara, más en relación con la política. Creó en el 67 el Partido Alemán de Estudiantes, cuyos objetivos básicos eran educar a todas las personas en la madurez intelectual y propiciar el concepto ampliado del arte. Vamos un momentito, voy a volver a releer esto. Cuyos objetivos básicos, ¿vale? Hasta ahí bien, eran educar a todas las personas en la madurez intelectual. ¿Qué narices significa esto? Cuyos objetivos eran educar a todas las personas en la madurez intelectual y propiciar el concepto ampliado del arte. O sea, buscaba que la gente fuera más madura intelectualmente. ¿Se puede educar la madurez? O sea, yo maduro fruto de la experiencia, pero ¿puedes
educar la madurez. Me parece como... es un poco... Se me hace extraño. No sé si es por la traducción o es que realmente mis dos neuronas no alcanzan. En el 71, esta organización se transformó en la Organización para la Democracia por Referéndum, para la posibilidad de una democracia directa, más allá del comunismo y del capitalismo. Luego contribuyó a la fundación del partido Alianza 90 Los Verdes. Me interesa mucho todo lo que es esto. O sea, el hecho de que un artista pueda intervenir en la vida pública a través del arte y que el arte en un momento dado pueda tener forma de partido político, de alianzas, de asociaciones, el trabajo colectivo. Todo esto me parece a mí súper interesante. En el 72 es entrevistado por Clara Bodeman Ritter. El resultado de esta entrevista da pie a la publicación de un libro titulado Joseph Beuys, Cada hombre, un artista. Esta es una de las frases más icónicas de Joseph Beuys, que luego se ha malinterpretado de mil maneras y hay mucha gente que se la ha tirado aquí a la yugular a raíz de que, bueno, dicen que no cualquier hombre puede ser un artista y que hay gente que para ser un artista ha tenido que estudiar mucho, ha tenido que trabajar y que no cualquiera puede ser un artista, ya que no cualquier cosa es arte. Ahora, luego vamos a leer algún texto sobre Beuys y a ver qué sacamos en claro. En este libro se aprecian más claros los objetivos de su concepto ampliado del arte. Propone la plástica social como un nuevo modelo de sociedad. Para lograr este nuevo modelo de sociedad requerimos de dos herramientas, arte y creatividad. En este libro, para este modelo, dice que a través del arte y la creatividad, de ponerse a actuar es desde donde está uno, de lo que cada uno es capaz de hacer y hacerlo, mas no solo pensarlo. Esto está muy bien y de hecho tiene mucho que ver con el activismo social, con el hecho de no quedarnos todos apalancados y que cuando haya algo que nos remueva, cuando se nos recorten libertades, cuando se nos recorten derechos, cuando, en fin, algo no nos guste, seamos capaces de transformarlo. Pero ojo, desde una perspectiva artística. Eso me parece que es un factor determinante. Es decir, no se transforma la sociedad del mismo modo cuando quieres hacerlo desde una perspectiva como más teórica, desde un queremos esto, desde una perspectiva política, a cuando lo haces concibiendo todo esto como una obra de arte. Yo creo que el enfoque cambia toda la intención y cambia todo cuanto se genere posteriormente, ¿no? A ver, para lograr este nuevo modelo de sociedad requerimos dos herramientas, arte y creatividad, como iba diciendo. En este libro, para este modelo, dice que a través del arte y la creatividad, de ponerse a actuar desde donde está uno, de lo que es capaz de hacer y hacerlo, más no solo pensarlo, se puede lograr cambiar la educación, el Estado e incluso cambiar e invertir el sistema, para así lograr la democracia, una democracia directa. Asimismo, ser seres autogestivos y competentes del saber hacer y del pensar. Me encantaría que todas las personas que me estén viendo, si es que alguien me está viendo ahora, no sé si hay alguien por ahí en el chat. Vale, ok. Que me dejéis vuestra opinión sobre esto que dice. ¿Creéis que se puede conseguir esto? ¿Se puede lograr cambiar la educación, el Estado, incluso cambiar e invertir el sistema para así lograr la democracia directa y hacer de todo ello una obra de arte? ¿Creéis que eso es posible o no lo es? Me encantaría un poco saber vuestra opinión. Vale, aquí en WikiArt hay bastantes, mira, de las piezas de Joseph Beuys que podéis ver un poco, como os decía, son muy divertidas. Aquí tenemos una silla con un trozo de grasa encima, un piano forrado con fieltro, un trineo con fieltro, una linterna y no sé qué más hay por ahí. Muchos trineos. El traje de fieltro. Esto me recuerda a la barbacoa que intentó montar Homer Simpson. A ver, ¿qué más? Lo digo todo esto con mi cariño, ¿eh? O sea, no es que me parezca que están mal las obras. En realidad creo que todo tiene una razón de ser y está muy bien, pero hay que reconocer que es... O sea, cuando lo ves todo esto, allí en el Hamburger Bahnhof, es como, según lo que esperes, realmente te puedes llevar un chasco en cuanto a lo que es la obra material de Joseph Beuys. Vale, a ver, más cosas. Fluxus y Joseph Beuys. He encontrado esta página web con un artículo de Adolfo Vázquez Roca,
Me parece que este hombre es una persona con... Bueno, me gusta mucho lo que ha escrito. En general, he visto algunas páginas suyas y la verdad es que me parece que tiene artículos muy interesantes. Mirad, habla un poco aquí respecto a Fluxus, que es el movimiento al que perteneció Joseph Beuys, y dice, como Dada, Fluxus escapa de toda tentativa de definición o de categorización. El lenguaje no es el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, entendido como arte total. En el momento, esto ya es mi opinión, en el momento en que tú rehuyes de definir o categorizar algo como es el Dada o como es el Fluxus, yo personalmente me siento como huérfano. A la hora de poder describirle a alguien qué es, me siento huérfano porque es como que no hay palabras para poder definirlo y de algún modo, al no encontrar las palabras, me obliga a remitir a las personas a que vean las obras realizadas dentro de este movimiento de Fluxus para poder así entenderlo. Y reconozco que a la vez que me genera como una especie de ansiedad y como que me pone nervioso, a la vez me encanta. Me gusta mucho ese no definir algo y que no exista una palabra para definir un movimiento artístico. Aquí te lo intenta acotar un poco y dice lo siguiente. Fluxus es antes que todo un estado de ánimo. Un modo de... Esto parece un poco como un anuncio, ¿eh? Lo voy a leer modo anuncio. Fluxus es antes que todo un estado de ánimo. Un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, de expresar y de elegir. De cierta manera, Fluxus nunca existió. No sabemos cuándo nació. Luego no hay razón para que termine. Queda un poco de anuncio, ¿no? ¿Sí o no? La revolución artística de Fluxus, intrínsecamente vital, iniciada por el presente y dirigida hacia el futuro, creó la noción de que cada individuo constituye una obra de arte en sí mismo y que la vida se puede entender como una composición artística global. Esto es, yo creo que la clave en sí de Joseph Beuys, solo que él supo explicarla de una manera teórica, creo que bastante contundente, pero básicamente es un poco esto, es como hacer de tu vida una obra de arte y que todo cuanto hagas, en el fondo, forme parte de esta obra de arte. Los atributos singulares de los conciertos Fluxus y sus arreglos, por poner solo un ejemplo, son un reconocimiento al carácter aleatorio de la realidad. Pareciera que para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del artista en la sociedad, debe demostrar su indispensabilidad y exclusividad, debe demostrar la dependencia del público con respecto a él, debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral. Todo esto que os acabo de leer ahora lo enlazo con cómo he empezado el vídeo con Villarán, con Dallas Review, con Hola soy Germán, hablando de ¡oh, esto es arte! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es aparte! Todo esto. Fijaros, repito, pareciera que para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del artista en la sociedad, debe demostrar su indispensabilidad y exclusividad. Debe demostrar la dependencia del público con respecto a él. Debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral. Lo siento, pero necesito esto. No, vale. Debe parecer calculable, como una mercancía, de modo... Espera, voy a bajar esto un poco. De modo que le proporcione un ingreso al artista para elevar su valor, el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores. El arte se hace para que parezca raro, de cantidad limitada y por lo tanto accesible solo para la élite y las instituciones. Por lo tanto, el arte entendido como creatividad y praxis lúdica, esto es como diversión, debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor, ni institucional ni como mercancía. En Fluxus está pues en juego la idea del arte como diversión, como desenfado. Yo soy Fluxus, tú eres Fluxus, todos somos Fluxus. Vale, ya está, ya se me pasó.
El valor del arte de diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos. El arte de diversión Fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión, impulso de participar en la competencia de legar a otro nivel con la vanguardia. Apela por las cualidades monoestructurales y no teatrales del evento natural simple, un juego o una broma. Bueno, creo que en base a esto que acabo de decir podéis entender más la obra de Joseph Beuys, porque él habla de eso, de que todo hombre es un artista, todo hombre o mujer, todo ser humano es un artista. Podéis entender algunas de las piezas que se hicieron en aquella época, como estas que se ven por aquí. En fin, podéis entender un poco a John Cage, podéis entender un poco más. Mira, vamos a leer aquí, a ver a ver cómo se llamaba otra vez, perdonar, cómo Adolfo Vázquez Roca ha definido un poco lo que es Beuys, Fluxus y la plástica social. La carrera artística desarrollada por Beuys se halla estrechamente relacionada con el movimiento Fluxus, ¿vale? Si ya lo sabíamos, que como se ha visto se abre la imaginación como espacio ideológico que atiende prioritariamente a la defensa de la acción como objeto artístico. En las propuestas de Beuys se alienta el espíritu vanguardista que intenta identificar arte y vida y proclamar que todo ser humano es depositario de una fuerza creativa. Para Beuys, esa fuerza creativa universal se revela en el trabajo y por tanto la tarea del artista no es, en su raíz, distinta de los no artistas. Beuys solía decir, estoy a favor del arte y a favor del antiarte. Beuys no deseaba producir un antiarte que ocupara los museos como alternativa, sino uno que abriera los museos, pero sobre todo que abriera nuevas posibilidades al hombre. Todo esto suena genial hasta que tú vas a ver las obras de Beuys y te encuentras todos estos truños de fieltro y grasa y dices, tío, con lo épico que sonaba todo, con lo ¡guau! Y de repente te encuentras ahí esos trajes ahí con ese, el trineo, con lo otro y dices, bueno, vale, en fin, como que se te cae un poco se te cae un poco todo, ¿no? Pero bueno, en fin, sigo. Deseaba que éste recuperara su contacto con la animalidad y las plantas, así como con los ángeles y la dimensión espiritual del arte. La consecuencia más importante de estas concepciones en el desplazamiento del centro de interés creativo. Punto. Beuys no buscaba producir objetos, obras, cosa que hizo, sino acciones. O sea, hasta ahora a mí Beuys me encanta, es para mí un referente, pero reconozco que no buscaba producir objetos, obras, sino acciones, pues hizo muchos objetos, obra. Beuys ambicionaba la condición del nómada. En el reino del hombre urbano sedentario quiere ser desplazamiento continuo. Lo nómada es la existencia en un lugar que es camino hacia todos los lugares. Es goce del movimiento, es proyección hacia el volumen completo del espacio. Beuys se califica a sí mismo como escultor social. Este es un punto de inflexión donde su arte deviene política o más exactamente en biopolítica, que es política sin dar forma a la vida de un pueblo. ¿Qué es política sino dar forma a la vida de un pueblo? La política como arte, el arte como política, en el continuum arte-vida. La corriente vital que es el lenguaje. La idea de un pueblo está ligada de forma muy elemental a su lengua. Un pueblo no es una raza. Estas convicciones han llevado a Beuys a desarrollar su concepto de escultura social que se origina en el discurso y el pensamiento que lo aprende y los conceptos que dan forma a la emoción y el deseo. De esta manera, la verdadera historia de la invención del pueblo vendrá en manos del artista chamán, en tanto que es quien convoca sobre sí los poderes ancestrales, las agitaciones y las verdaderas razones de estar juntos. Beuys a este respecto señala: si quiero crear un concepto revolucionario del hombre, tengo que hablar sobre todos los poderes que están relacionados con él, para establecer sus lazos descendientes con animales, plantas y naturaleza, así como con sus vínculos ascendentes. Tendré que hablar de todos los poderes de nuevo. Ok, dejo de compartir y aquí ya voy un poco al chat. Hola José Vela, hola Bayoneta, Cristina Lara, Gabriela Rodríguez, ¿cómo estás? Poesía de Ángel Blanc, Luis Gabriel Vargas. Si estás en Suiza, Luxemburgo. Muy bien. Clan Clon, podría ser posible hacer estos cambios, aunque a lo mejor no perduren con el tiempo. Es una bella teoría, pero también una utopía, sobre todo teniendo en cuenta cuándo lo dijo.
La palabra para definir fluxus es fluxus. Sí, es cierto. Es la mejor manera de definirlo. Vale, vamos a ver. Ya para acabar, porque no quería hacer un vídeo demasiado extenso, simplemente deciros que creo que muchos de los artistas que conocemos hoy día y que remueven la bilis a ciertos sectores del mundo del arte, beben mucho de Joseph Beuys. Os recomiendo que investiguéis sobre sus teorías. A ser posible, que os recomiendo que veáis ese documental del que os hablaba, que podéis encontrar en YouTube. Si ponéis documental Joseph Beuys ya os aparecerá. Y me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestra opinión respecto a lo siguiente. Varias cosas que me gustaría, bueno, debatir, dialogar con las personas que estéis viendo este vídeo. Por un lado, ¿creéis que el material artístico se limita solamente a cosas materiales que uno pueda tocar de manera tangible? ¿O podemos hacer esculturas con pensamientos, con actitudes, con movimientos sociales, con la política, con, en fin, con muchas cosas que quizá no son tan tangibles? ¿Creéis que eso es algo viable o no es viable? Y la otra cosa que me gustaría compartir con todas y todos es la siguiente pregunta. ¿Creéis que realmente podríamos hacer una obra de arte haciendo uso de los movimientos sociales? O sea, ¿creéis que estas ideas que defendía Joseph Beuys siguen vigentes y se pueden poner en práctica? ¿O creéis que es una utopía y que ahora mismo, mirad, déjate de leches, que ya bastante tenemos con las mascarillas, con el COVID, como para estar pensando en utopías y como para pensar en cambiar el mundo y hacer obras de arte y de plástica social, ni leches en vinagre? Me encantaría saber qué opináis sobre este tema. Bueno, ya sin más, me despido. Muchas gracias a todas y todos por estar ahí. Espero que, bueno, os haya servido este vídeo para acercaros un poco a lo que es la obra de este artista. Trataré de ir haciendo más biografías que son, pues eso, biografías de investigación, que para mí son fáciles de hacer, donde puedo simplemente profundizar por un momento en lo que es la vida del artista, compartir pensamientos, ideas y, sobre todo, ver un poco cuál es vuestro feedback, cuál es vuestra opinión en el directo, tal cual, mientras lo voy haciendo. Bueno, ya sin más, me despido, ya sabéis. Si queréis estar al corriente de todo lo que voy subiendo, suscribiros y acordaros de darle a la campanita. Y si queréis que vaya haciendo más biografías, pues darle al like, ¿vale? Que a mí me anima un montón. Venga, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.